Pues sí, amigos, voy a tratar de hacer el tutorial más dinámico y entretenido y completo que existen sobre estas populares CNCs que se han puesto tan de moda y que tú, como yo, te has comprado y no tienes ni idea de montaje y de cómo hacerla funcionar con el programa adecuado. Pues quédate, porque en este tutorial te lo voy a explicar todo. ¡Comenzamos! Y como has podido ver en las imágenes anteriores, la máquina viene bastante bien embalada y semimontada. ¿Por qué digo semimontada? Porque el tren de arrastre donde lleva el láser viene montado, con lo cual nos ahorra un montón de tiempo y lo que tenemos que montar básicamente es la base y el cableado. No preocuparos porque viene un libro en español y bastante bien explicado con imágenes. Bueno, como estáis viendo en esta, el montaje de la base es bastante sencillo. Tenemos que utilizar unas escuadras que van ensambladas en unos raíles que llevan los perfiles de aluminio y básicamente pues eso es lo que hay que hacer. Como estás viendo en la imagen, hay 4 perfiles, 2 de una medida y 2 de otra. Pues bien, ensamblamos, como estás viendo, las escuadras y luego exteriormente atornillamos un tornillo que viene más largo. Todos los tornillos vienen marcados por métricas en el libro de instrucciones. Y antes de atornillar por completo nuestra base, debemos de insertar estas 4 tuercas cuadradas en los perfiles más cortos por la guía exterior. Nos servirán próximamente para ir atornillando las patas. Bueno, una vez que ya tenemos los tornillos exteriores bien apretados, el siguiente paso es con la llave de Allen apretar unos pequeños tornillos que tienen las escuadras y estas harán que nuestra base cojan una rigidez extrema. El siguiente paso es encajar el tren deslizante. Como ves, viene prácticamente montado, con lo cual nosotros es nada, súper fácil de encajar. Además, viene con la correa ya puesta y tensada, los motores instalados, o sea que básicamente, una vez que esté puesto, nosotros lo único que tenemos que hacer es luego posteriormente colocar el láser. Y ahora llega el turno de darle uso a las tuercas que antes hemos encajado. Son para colocar las patas. Ahora ha llegado el turno de instalar el micro de fin de carrera. Estos micros no todas las CNCs lo traen, esta sí, y es bastante útil para que una vez que detecte el final de carrera, automáticamente los motores paran. Y ahora ha llegado el momento de atornillar la centralita electrónica a nuestra CNC. Como ves, Ortus tiene una calidad extrema y uno de los detalles que a mí más me ha gustado es que incorpora una lámpara de alarma con zumbido y además un botón de emergencia. Una de las piezas que más me costó adivinar dónde iba y cómo iba atornillada es esta. Pues aquí te dejo las imágenes para que tú no tengas problemas. Y esta es la otra pequeña pieza que va a servirnos para atornillar la cadena de cables. Ahora posteriormente lo veréis. Bueno, y ahora llega el momento de colocar las correas dentadas. Bien, en un principio parece que es bastante complicado, pero no lo es. Como estás viendo en la imagen, se tiene que meter por un orificio que tiene la chapita de la esquina, luego la vamos introduciendo hasta casi el final
La metemos por los rodillos que estáis viendo ahora mismo, haciendo un zigzag. Y luego dicha correa la tenéis que atornillar al otro extremo con un tornillo. Ahora más adelante lo veréis. Pues bien, esta correa tenéis que darle la tensión justa. Ni podéis tensar demasiado, ni podéis tampoco dejarla muy holguera. Entonces, bueno, ya vosotros mismos iréis viendo que con la tensión que te va pidiendo la máquina, dónde tienes que atornillar el tornillo. Y ahora ha llegado el momento de instalar el cableado. Como ves, va montado en una especie de cadena de plástico bastante buena y duradera. La verdad que a mí me ha dejado bastante sorprendido con la flexibilidad que se mueve este cableado cuando la máquina está trabajando. No preocuparos por las conexiones eléctricas porque ninguna son iguales, con lo cual cada una va encajada en su sitio y además llevan como especie de unas anillas identificativas de cada cable dónde va. Bueno, y aquí hago una pequeña parada para indicarte que ese cable negro que te indico va al otro lado del interruptor, ya que cuando monté la máquina y la probé me daba fallo y es que me había equivocado. Bueno, y ahora vamos a instalar el láser. Como estás viendo, este láser es, en este modelo que te estoy enseñando, el más potente que yo creo que existe, 5500 milivatios. Y creo que tengo entendido que es capaz hasta de cortar diferentes materiales, lógicamente materiales blandos. Comentaros también que esta CNC, si tú le quitas este láser y le montas un motor con fresa, pues lo puedes convertir en una CNC fresadora. Bueno, como estás viendo en la imagen, el láser se encaja perfectamente por dos guías que tiene y corre hacia arriba y hacia abajo. Y con los dos tornillos de fijación que estás viendo que estoy colocando en este momento, pues la puedes fijar en la posición donde te interese. Dependiendo el material que vayas poniendo debajo del láser, luego posteriormente te voy a enseñar un tope de aluminio que tiene para que puedas calibrar el láser y sea la distancia correcta. Y este es el tope de aluminio que antes te indicaba y que te va a servir para marcar la distancia entre el material que vas a grabar y el láser. Una vez que ya tengo la máquina totalmente montada, el único detalle fue sujetar este cable ahí en una especie de plastiquito que tenía, le puse una brida y se quedó perfecto y de esta manera lo tenía recogido. Y por fin ha llegado el momento de hacer andar nuestra Ortur Master 2 Pro, un pedazo de máquina CNC. Bien, pero antes, lógicamente, te tengo que enseñar qué programa es el mejor, cuál utilicé yo y cómo funciona. Es el láser GRBL. En comentarios te dejaré el enlace para que te lo puedas descargar en su página oficial. Y ahora a continuación te voy a explicar todas las cosas, o bueno, casi todas las cosas que puedes hacer con este programa. Para poder usar este programa y que todas las teclas que ahora mismo están en Fantasma se te activen, lo primero que tienes que hacer es conectar tanto a corriente como al USB del ordenador la Ortus. Una vez que ya el programa te detecte que está conectada, como ves arriba que te pone con punto 3, te vas a ese icono
pulsas y ya estaría conectada la máquina con el programa. Y las teclas más importantes que tienes ahora mismo en el panel que estás viendo son las marcadas en el lado inferior izquierdo. Son todas las flechas y la casa. Al pulsar la casa, siempre se te va a marcar en el panel amarillo, ahí donde estás viendo, que te marca 00. Y ese es siempre el punto de inicio que tiene como referencia tanto tu máquina como el programa. Ahora, como estás viendo, yo estoy moviendo manualmente el punto donde quiero que arranque la máquina. Si es el deseado, ahora pulso Control más Z y se convertiría en el nuevo punto de la casa, o sea, el nuevo punto de arranque de la máquina. Esto es bastante cómodo, ya que imagínate, por ejemplo, que quieras grabar una pieza pequeña de madera. La sitúas en el centro y tienes que poner un punto de arranque, lógicamente, en la esquina inferior del trozo de madera donde vas a ponerlo. Pues bien, con estas teclas mueves manualmente el punto donde quieres situar el láser, lógicamente lo dejarías encima de la madera en el punto donde te interese y seguidamente pulsarías Control más Z y ese se volvería el punto de inicio. Ya lo que posteriormente muevas tu máquina, una vez que le des a la casa, volvería siempre a ese punto. Otras dos teclas muy interesantes son las dos barras laterales que tenemos a ambos lados de las teclas de dirección. Con esta barra de la izquierda podemos variar la velocidad a la que queremos que trabaje nuestra máquina, desde un mínimo hasta el máximo que nos dé la propia máquina, y con la del lado derecho podemos variar los pasos que queremos que dé nuestra máquina en cada clic de trabajo. Y el rango que puedes variar es desde 0 hasta 200. Con un clic a 20 pasos se mueve muy poquito y con un clic a 200 el tramo de recorrido es bastante grande, como estás viendo en la imagen. Otra de las partes más importantes que tiene este panel son los menús que tenemos en la parte superior. Desde el lado izquierdo, GRBL, que nos da información sobre este programa, archivos, que es la parte que nosotros más vamos a usar porque es de donde vamos a descargar nuestras fotos, colores, donde podemos variar la tonalidad del láser, idioma, donde podemos variar el idioma a nuestro gusto, herramientas, donde podemos variar algunos parámetros del programa, y Ortu, donde podemos inclusive descargarnos el manual de instrucciones. Y ha llegado el momento de cargar nuestra imagen. Para ello debemos de tener una foto en blanco y negro y da igual el formato JPG, PNG, en fin, este programa acepta bastantes formatos de fotografía. Solamente, como te he dicho, tenerla en blanco y negro, le daríamos archivo, se nos desplegaría el menú, le daríamos agregar archivo y continuar. No sé por qué motivo no se graban los desplegables, los submenús no se han grabado. Luego, posteriormente te voy a poner una imagen que ya hice en directo y desde ahí voy a tratar de explicarte unos submenús que antes de darle al play para que empiece a grabar debes de ajustar en tu máquina. Bueno, pues ahora a continuación trataré de explicártelo y que lo tengas lo más claro posible. Y aquí ya tengo agregada la imagen. Dentro del formato de trabajo de la máquina, la madera que yo voy a utilizar es aproximadamente de 15 por 15. La he centrado en el centro de la máquina y me he llevado el láser manualmente hasta el punto de la madera donde me interesa que arranque. Ahí le he dado control Z y lo he puesto como punto cero de inicio. Y ahora ya lo único que me quedaría sería darle al play y la máquina se pondría a funcionar. Lógicamente, antes nos han tenido que salir unos menús que ahora a continuación te los voy a explicar. Y como último apunte, antes de darle al play para que empiece a grabar nuestra máquina, en este casillero podemos repetir la grabación tantas veces como queramos. Ahora, en estas imágenes vas a poder ver lo que te he explicado anteriormente. Coloco en el centro de la zona de trabajo la madera que voy a utilizar, de 15 por 15. Con las teclas de abajo a la izquierda, manualmente decido dónde va a ser el punto de inicio. Una vez que lo tengo seleccionado, lo elijo con control Z, nuevamente recolocaría el punto de inicio y ya lo único que me quedaría sería buscar la foto, añadirla y ajustar los menús que antes no te he podido enseñar. Una vez que ya tenemos precargada la imagen, nos sale este primer menú. Te voy a explicar todas las opciones que podemos hacer con él desde arriba hasta abajo.
Las opciones que tienes arriba y que en esta imagen no se ven, te tengo que decir que no son importantes. Además, son recomendables que no las toques. Puedes ajustar los brillos, el contraste, en fin, unas opciones que ya de por sí te las regula la imagen que no debes de tocar. En este menú, la parte más importante son herramientas de conversión. Aquí nos da varias opciones, pero la opción principal que nosotros debemos de elegir es vectorizar experimental. Las dos opciones que aquí te marco que hay por encima de vectorizar son prácticamente similares. Hace que la CNC trabaje línea a línea. Y la opción que hay por debajo, que es línea central, es parecida a vectorizar, pero simplifica las palabras en una sola línea. Una vez que elegimos nuestra opción de vectorizar, nos sale un submenú en la que podemos variar varias opciones. Entre ellas, podemos quitar pequeñas manchas que aparecen en la imagen, podemos suavizar los bordes, podemos optimizar la imagen, en fin, nos deja hacer varias cosas. Lo que sí te recomiendo es que te fijes antes de variar los valores en qué valor inicial está y que los varíes levemente, tanto positiva como negativamente, porque si los varías mucho, al final la imagen no queda bien. Una vez que ya has hecho los ajustes de imagen, le das a siguiente y te sale este segundo menú. Aquí puedes variar muchas opciones, entre ellas la velocidad que graba el borde, milímetros minuto, el láser, el tipo de láser, si es M3, M4 y a qué potencia quieres que grabe el láser. Yo, por ejemplo, lo he puesto a 500, a mitad de potencia. Y en la parte inferior podemos ajustar el tamaño de la imagen si queremos deformarla vertical u horizontalmente. Y por último, y antes de crear nuestra imagen, en estos símbolos de aquí abajo que te indico, puedes voltear la imagen, girarla, hacerla tipo espejo por si quieres hacer algún tipo de pegatina o algo. En fin, te da varias opciones para que puedas hacer con la imagen lo que tú quieras. Seguidamente le das a crear y por último lo único que nos quedaría sería pulsar el play y ya por fin lo habrías conseguido. Tendrías tu máquina CNC funcionando como tú quieres. Bueno, y si crees que con este vídeo te ha ayudado, te pediría que te suscribas a mi canal, me regales un buen like y compartas este vídeo en foros o en redes sociales donde tú creas que podemos ayudar a más gente. De esta manera tú me estarás ayudando a mí para crear más contenido como este. Nos vemos.